Es interesante, hermano, hasta este punto que venimos, ¿verdad?, iniciando el estudio de la iglesia, el Nuevo Testamento, donde nosotros podemos ver al pueblo del Señor orando, rogando y en una unidad monolítica. Y antes que cualquier cosa con respecto a lo que tomó Judas, a lo que hizo Judas, pueda romper esa unidad, entonces el apóstol Pedro, utilizando la palabra del Señor, uno de los salmos de David, entonces él procede a decir que esto estaba profetizado. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios me les bendiga, Dios les guarde. Es un placer estar de nuevo con ustedes en la continuación de esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. En nuestra última presentación hablamos de la primera comunidad de creyentes, qué era lo que hacían y cómo lo hacían. Resaltamos en esa ocasión que físicamente ya Jesús no estaba con ellos y el Espíritu Santo todavía no se había manifestado como tal en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces vimos las cualidades principales de lo que el pueblo creyente estaba haciendo. El doctor Lucas resalta que ellos estaban bien unidos, ellos estaban orando, estaban clamando y estaban esperando esa manifestación del Espíritu Santo. Nosotros, al igual que ellos, en este tiempo debemos estar unidos, orando y esperando el arrebatamiento de la iglesia. En esta segunda entrega vamos a hablar del poder de lo alto para la iglesia, ser testigo a los demás, cómo se agranda el ministerio. Noten el énfasis que vamos a poner, cómo la iglesia recibe poder de lo alto para ser testigo a los demás. Es decir, no podemos cambiar el plan y el propósito de Dios con el Espíritu Santo que le es dado a los creyentes, a la iglesia. ¿Para qué recibimos poder de lo alto? ¿Qué vamos a hacer con ese poder de lo alto? Vamos a leer entonces en Hechos capítulo 2 los primeros 4 versículos, del 1 al 4. Y también vamos a leer del 42 al 47. Hechos capítulo 2, 1 al 4 y del 42 al 47. Así dice la palabra del Señor. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y llenó todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó del poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. También celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Verso 42 al 47 del mismo capítulo 2 del libro de los Hechos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande.
Esos son los pasajes que acabamos de leer e inmediatamente una vez más se destaca la línea de pensamiento y de acción de los primeros creyentes, la unidad física y la unidad espiritual. Fíjese que en pocos versículos bíblicos se destaca que estaban unidos en todo el sentido de la palabra. Pudiéramos decir que un poquito antes de Hechos capítulo 2 no llega el Espíritu Santo y ellos están juntos y unánimes, juntos y unidos. Han pasado 50 días de la muerte de Jesús y continúan con la expectativa de la llegada del Espíritu Santo como el Consolador prometido. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, los halla juntos, los halla unidos y en oración. Todos fueron llenos del poder de lo alto. Esta experiencia se parece a la de los hebreos que salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. En 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 4 dice que todos pasaron y ninguno de ellos se quedó del otro lado, lo que significa que hay mucho poder en la unidad. Las personas de más renombre en aquel lugar, lógicamente, eran los 12 apóstoles. Ya ese colegio apostólico estaba completo con la elección de Matías como sustituto de Judas Iscariote, pero también estaba María, la madre de Jesús, y también estaban los hermanos de este, que eran 4 varones: Jacobo, José, Judas y Simón, y también varias hermanas, como muy bien se relata en Marcos capítulo 6, versículo 33. Entonces, el Espíritu Santo vino sobre todos, y no solo sobre el grupo de influencia o sobre el liderato de ese momento. Todos los discípulos presentes fueron llenos del poder de lo alto. Hechos capítulo 2 recalca bastante la palabra todos para dar a entender que no hubo diferencia ni discriminación en el repartimiento del Espíritu Santo como un don a cada uno de ellos. Una gran familia hablando lo que el Espíritu decide. Nadie compitió contra nadie. Nadie midió si hablaba uno más que otro o si el idioma de este era mejor que el de otro. Todos vieron una llama de fuego en forma de lengua que se posaba sobre la cabeza de cada uno. Uno veía la del otro y el otro veía la del uno. Todos comenzaron a hablar las maravillas de Dios en idiomas que antes no sabían, que no conocían. La igualdad del repartimiento hizo que desigualdades de tipo social, género, jerarquías y económicas se ajustaran a la nueva forma de vivir como comunidad. Emparejaron los niveles de vida vendiendo y repartiendo sus propiedades. Es muy importante hacer aquí hincapié en algo que posteriormente se escribe en Hechos capítulo 20, donde el apóstol Pablo dice algo en base a algo que Cristo dijo, pero que no está registrado en el Nuevo Testamento, de que es mejor dar que recibir. ¿Por qué es mejor dar que recibir? Porque uno tiene posibilidades, no tiene necesidades, y el otro que tiene necesidades, uno la puede suplir con lo que uno tiene. Entonces, mejor dar que recibir, y eso fue lo que hizo la primera comunidad de creyentes que tenía posibilidades económicas. Eso fue repartir lo que ellos tenían entre aquellos que no tenían nada. Si lo más grande es lo espiritual y Dios lo ha repartido de igual forma para todos, ¿qué impide que las cosas materiales no sean divididas en partes iguales? Todo para uno y uno para todos parece ser la filosofía de vida de la naciente iglesia cristiana. Después de la narración de la llegada del Espíritu Santo y la llenura de todos los que estaban presentes, salen a relucir las cualidades que definen mejor a los llenos de el Espíritu Santo.
Nadie se independiza y hace lo que bien le parece. Pedro, como vocero de los apóstoles, procede a explicar la doctrina del Espíritu Santo para que unos y otros sepan bien la experiencia que están viviendo y no vayan a entenderla de otro punto de vista que no sea el de la Biblia. La Biblia es la fuente para entender nuestras experiencias y no al contrario. No podemos interpretar la Biblia en base a nuestra experiencia. Interpretamos nuestras experiencias en base a lo que dice la Biblia. De ahí la decisión de estar bajo la cobertura de las enseñanzas apostólicas, ya que fueron ellos los testigos y comisionados para hacer esto. A Pedro, Jesús le dijo, por ejemplo, que cuidara sus ovejas en Juan 21, y era precisamente lo que el apóstol estaba haciendo en Hechos capítulo 2. Miren, el día que los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés, se manifestó el Espíritu Santo. Pedro explicó todo lo sucedido citando de memoria a Joel capítulo 2, la sección que va desde el verso 28 hasta el versículo 32, como el cumplimiento de algo que Dios profetizó en el siglo 9 antes de Jesucristo. Al citar a Joel, Pedro ve en esta manifestación un acto inclusivo de Dios y no un acto exclusivo para un sector en particular o para judíos. Mire, no hubo diferencia de géneros, hijos e hijas. No hubo diferencias sociales, siervos y siervas. El Espíritu Santo no es un patrimonio de una denominación o de un grupo cristiano en particular. Es la gracia de Dios manifestada a todos los hombres. No hubo diferencia de razas, dice toda la humanidad. No hubo diferencia de edad, ancianos y jóvenes. Quiere decir que la manifestación del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y en el tiempo que nos toca vivir es para todo aquel que invocare el nombre del Señor. Con la experiencia en Antioquía, en la casa de Cornelio, los cristianos judíos entendieron que el Espíritu Santo no era solo para ellos, pues se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Eso está en Hechos capítulo 10, verso 44 al 48. Pedro en su reporte apostólico mencionó la experiencia, resaltando al Espíritu Santo como un don de Dios y el arrepentimiento como la vía de obtenerlo. Eso está en Hechos capítulo 11, versículos 15 al 18. También lo hizo en su apología en el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Pablo también habla del confinamiento en el cual estábamos encerrados por medio de la ley, pero dice que venido Cristo somos hijos de Dios, porque todo lo que fueron bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Y claramente dice en Gálatas capítulo 3, verso 23 al 29, que no hay judío ni griego, diferencia de razas. No hay esclavo ni libre, diferencia de estatus. No hay hombre ni mujer, diferencia de género, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y si somos de Cristo, entonces somos descendencia de Abraham y somos herederos según la promesa. Mire todo lo que se consigue tanto con el bautismo en agua como el bautismo con el Espíritu Santo. Cómo nosotros somos agregados, cómo somos conectados al cuerpo de Cristo. Y de ahí en adelante lo único que hay es bendiciones sobreabundantes como son las promesas que Dios le dio a Abraham. Después que el apóstol Pedro citó a Joel, procedió a dar un contundente mensaje de la obra y persona de Jesús hasta su coronación de gloria y honor a la diestra del Padre, basado en la explicación de los Salmos 16 y 110. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto
que ustedes han visto, porque vieron la lengua en forma llama de fuego encima de la cabeza, y lo que han oído, es decir, las maravillas de Dios en varios idiomas. Exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto, le dice Pedro, que ustedes han visto, porque fue evidente, y también lo que han oído. Ellos fueron testigos de escuchar las maravillas de Dios. Desde el primer momento nosotros vemos que el derramamiento del Espíritu Santo, que la manifestación del Espíritu Santo, que el bautismo en el Espíritu Santo no es para crear competencia, no es para convertirlo en el patrimonio de un grupo, de una denominación en particular, ni para hacer espectáculos, es para ser testigos. Somos empoderados, llenos del poder de lo alto, para ser testigos. Ser testigo. Todo esto significa que la manifestación del Espíritu Santo inaugura el tiempo o temporada de la gracia o el tiempo de la iglesia para que todo aquel, sea judío o gentil, que invoque el nombre del Señor Jesucristo sea salvo. Por eso que se llama tiempo de la gracia, tiempo del Espíritu Santo, tiempo de la iglesia. Ahora todo el que invoca, todo sin excepción, porque el mundo, bíblicamente hablando, se divide entre gentil y judío. Todo el que invoque el nombre del Señor se puede salvar. No es que Dios elige personas para que se salven, elige personas para que se pierdan. La gracia de Dios se ha manifestado a todo el mundo y todo el que se quiere salvar tiene la oportunidad. El libro de los Hechos registra las manifestaciones del Espíritu Santo en el crecimiento poderoso y en la prevalencia de la palabra del Señor, en el engrandecimiento del nombre de Jesús y en el incremento del número de los salvos. Todos los que se iban salvando se iban agregando a la iglesia. Como se puede ver desde el principio y en forma reiterada, el Espíritu Santo viene como el consolador de la iglesia por la ausencia física de Jesús y como el convencedor del mundo en las áreas de juicio, justicia y pecado, como se dice en Juan capítulo 16. Por más que la gente intente manipular o atribuir otras cosas al Espíritu Santo, aparte de lo que dice la Biblia, eso no es de él. Una persona llena completamente del Espíritu Santo, que delineó su actuación a la luz de esa presencia, fue Jesús. Isaías, mira, el libro de Isaías y los 4 evangelios presentan a Jesús como el ungido de Dios en una misión de rescate, de redención y de ayuda de los perdidos. Eso es lo que se llama la misión de Dios. No hay espectáculos grandilocuentes, no hay competencia ministerial. Ese poder recibido de lo alto no es para usarlo de forma particular, como se llegó a creer un individuo llamado Simón, que incluso ofreció dinero para recibir el don del Espíritu Santo y luego manejarlo antojadizamente. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 24, hablan de ese episodio. La línea humilde de aquellos que han sido empoderados y comisionados por Dios, como está en la descripción paradigmática de Jesús, como el siervo sufriente en Isaías 42 y en Isaías 61, debe ser la forma de operar de aquellos que continúan la misión de Dios en la tierra como cuerpo de Jesucristo. El siervo de Dios no se vuelve una celebridad por el hecho de tener tanto poder como el Espíritu Santo le da. Se hace más humilde y remite a Dios toda la gloria y toda la honra. En otras palabras, mientras más lleno del Espíritu Santo estamos,
mientras más bautizados con el Espíritu Santo estamos, debemos ser más humildes, más mansos y darle a Dios toda la gloria y toda la honra. Y hacer como el apóstol Pablo, que cuando presentamos a Jesús, nosotros nos quitamos de ahí para que el nombre de Jesús sea engrandecido, sea glorificado y no el nombre nuestro. Mire, el tiempo de la gracia, que es el tiempo que nosotros estamos viviendo, cuando nosotros quisiéramos ubicarlo, por ejemplo, en la profecía de las 70 semanas, que hemos hablado muchas veces de esa profecía, pero que es de capital importancia para nosotros, tenemos que ubicar ese tiempo entre el cumplimiento de la semana 69, 483 años, y el cumplimiento de la semana 70, esos 7 años que faltan. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hasta que Él venga a buscar a la iglesia, estamos en el tiempo de la gracia, que es un tiempo de manifestación global del Espíritu Santo en esta entidad que se llama la iglesia, que en la iglesia cabe todo el mundo. Posteriormente, Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel. La gracia de Dios es una alternativa a la ley mosaica. Hay una especie de gran paréntesis entre el transcurrir de la ley de Moisés y el trato de Dios con el pueblo de Israel para ampliarlo de forma masiva al mundo entero. En ese pasaje central que es Juan 3:16. Para llevarlo a una institución de mayor amplitud llamada la iglesia, que es una institución mucho más amplia que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel y su gente son pequeños. La iglesia de Cristo es grandísima, porque de ambos pueblos, el gentil y el judío, Dios hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Quiere decir que el paraguas llamado iglesia puede abarcar a todo el mundo. El paraguas llamado Israel abarca solamente al pueblo judío. En Romanos capítulo 9 al 11, es decir, el capítulo 9, el capítulo 10 y el 11, Pablo se explaya explicando los misterios de la inclusión de los gentiles en el olivo y también de la restauración de Israel. En el concepto de Israel como pueblo de Dios solo caben los judíos y aquellos prosélitos gentiles que se hicieron judíos. En el concepto iglesia cabe todo el mundo. Como acabo de explicarles según Efesios capítulo 2. Porque de ambos pueblos, judío y gentil, Dios ha hecho un solo pueblo que se llama iglesia. ¿Cómo se manifiestan los miembros de la iglesia? Según 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2, el señorío de Cristo. Cuando la persona confiesa el señorío de Cristo, es parte de la iglesia. Y según 1 Corintios capítulo 12, solo se confiesa a Jesús como Señor y Salvador por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no busca glorificarse Él, sino que el receptor del Espíritu Santo glorifique a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, sea un judío o sea un gentil. Todos los miembros de la iglesia deben ser parte de esa iglesia unida y en crecimiento sólido, estable, y evitar el movimiento de estar moviéndose de una congregación a otro, salvo algunas excepciones. Físicamente, la iglesia debe estar unida. Espiritualmente debe estar unida, recibiendo la misma enseñanza doctrinal y promover confraternidad en lo social y en lo espiritual.
La conformación de la iglesia es de gente elegida, llamada, redimida y santificada en Cristo Jesús, como lo explica Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. La unidad visible de los creyentes es una causa motriz para ganar nuevos creyentes para el reino de Cristo, según Juan 17. Mire, las deserciones, los desórdenes en el culto, las contradicciones, las divisiones, los pleitos, las contiendas, los malos testimonios, alejan potencialmente a personas que pudieran venir a los pies de Cristo. Incluso según 1 Corintios capítulo 14, versículo 23, hay incrédulos que pueden ser parientes nuestros, vecinos o amigos, que en una congregación pueden llegar a creer que es un manicomio por el desorden allí manifestado. Nosotros, si hemos sido empoderados por el Espíritu de Dios, debemos ser personas ordenadas, porque nuestra mente ahora está sujeta al Espíritu Santo. Mantenerse unido y ser parte de la iglesia y ser militante de la fe tienen relación con la venida de Cristo. Mire, los que se alegran de ir a la casa de Dios remontan todos los obstáculos, todas las dificultades que a otros les impiden asistir. Ir a la iglesia para orar, para cantar, para escuchar la palabra de Dios, para tener compañerismo con los hermanos es tan beneficioso que dice la palabra en el Salmo 84 y en el Salmo 133 que Dios envía salud y envía vida eterna. Incluso hay empresas encuestadoras que han descubierto la felicidad que hay en las personas que asisten a la iglesia. Los cristianos se reúnen, es decir, se juntan de manera presencial aquí en la tierra como pueblo de Dios. Y también en el cielo son agregados a la congregación de los primogénitos cuyos nombres están registrados en el libro de la vida. Eso es importante. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Es decir, tú tienes tu membresía en una iglesia local que es el reflejo de tu membresía en el libro de la vida, donde están los nombres de todos aquellos que han nacido de nuevo. Hay cristianos perezosos para asistir a un lugar físico de reunión donde se proclama el señorío de Cristo, al cual le llamamos templo, iglesia, auditorio, centro, asamblea, etcétera, etcétera. En esos lugares tenemos comunión directa con los hermanos de la fe. Son vagos, son haraganes, no quieren tener compañerismo con aquellos que temen el nombre de Dios y por el contrario se asocian al consejo de los malos y se sientan con los escarnecedores. Recordemos que el mandato del Señor, tanto en Hebreos capítulo 10, verso 25, como en Mateo capítulo 18, versículo 20, es que nos reunamos, que nos congreguemos de forma física, de forma presencial. Segunda de Juan, capítulo único, versículo 12, y tercera de Juan, capítulo único, versículo 14, dice, para hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea completo, para recibir un ósculo santo, para darnos un abrazo de consuelo. Así estaba de unida la primera comunidad de creyentes en Hechos capítulo 1 y en Hechos capítulo 2. Debemos exhortarnos mutuamente para reunirnos
en nuestras congregaciones locales, porque el día del Señor se acerca. Ese es el consejo de Hebreos capítulo 10, versículo 25. Cuanto más veis que el día del Señor se acerca, más debemos congregarnos. Porque los 120 estaban congregados y ese día fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Allí todos fueron llenos del Espíritu Santo para que se cumpla Hechos capítulo 1, de que no debemos entremeternos en cosas que solo le competen a Dios. Y que por el contrario, con el poder y la autoridad del Espíritu Santo, seamos testigos de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto significa que seamos testigos en Jerusalén, nuestra familia. Testigos en Judea, nuestro vecindario. Testigos en Samaria, enemigos y desconocidos. Testigos en hasta los fines de la tierra, en cualquier parte que nos toque vivir. Para eso hemos recibido el Espíritu de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, queridos hermanos, dándole la gracia, la gloria y la honra al Señor, y esperamos tener la oportunidad de vernos en una tercera parte de esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.